Ayar Kuntur quería una vida fácil. No quería salvar el mundo. No quería pelear contra monstruos. No quería escuchar voces antiguas saliendo de una montaña. Y, sobre todo, no quería trabajar gratis. Su sueño era simple: entrar al gremio del Pacha, hacer misiones fáciles, ganar monedas, comer bien y volverse famoso sin arriesgar demasiado. Pero Ayar tenía un pequeño problema. Era un mago. Uno malo. Cada vez que intentaba usar magia de montaña, el suelo temblaba más de la cuenta. Si levantaba una roca, casi le caía encima. Si quería parecer poderoso, terminaba cubierto de tierra. Aún así, estaba convencido de que había nacido para ser leyenda. El gremio del Pacha era un lugar lleno de aventureros, mapas viejos, tablones de misiones, vasijas mágicas, espíritus pequeños y gente que discutía pagos como si el destino dependiera de unas monedas. Ayar entró con su poncho gastado, sus sandalias cansadas y una sonrisa enorme. En su cabeza ya se veía salvando pueblos, venciendo monstruos y escuchando a todos gritar su nombre. Ayar Kuntur, héroe del Pacha, elegido de la tierra. Claro, todo eso ocurría en su imaginación. En la realidad, la recepcionista lo miró de arriba abajo, vio su bolsa vacía, su cara de yo puedo con todo, y le entregó su primera gran misión: sacar cuyes poseídos de una chacra. Ayar se sintió insultado, pero aceptó, porque la misión pagaba. Ese fue su primer error. Cuando llegó a la chacra, encontró al primer cuy. Era pequeño, redondito, casi tierno, pero tenía unos ojos mágicos que decían: acércate, campeón, que hoy te arruino la carrera. Ayar se burló. Ese fue su segundo error. El cuy saltó, Ayar gritó, y por cada grito aparecía otro cuy. Luego otro. Y otro. En pocos segundos, la chacra estaba llena de cuyes poseídos corriendo como si hubieran nacido para destruir papas. Canastas volaban, cercos caían, los aldeanos corrían, las llamas del vecino escapaban como si hubieran visto el fin del mundo. Y Ayar perseguía cuyes sin plan, sin dignidad y casi sin sandalias. Entonces una niña quedó atrapada frente a la estampida. Ayar dejó de posar, golpeó el suelo con su bracer de piedra y la tierra respondió. Una muralla de roca se levantó entre la niña y los cuyes. Por primera vez, su magia funcionó. El problema fue que también destruyó media chacra. Los aldeanos le dieron unas monedas y una deuda enorme. Ayar aprendió su primera gran lección. Salvar el día no siempre significa cobrar. A veces significa deber más. Cuando volvió al gremio, intentó explicar que todo había sido una estrategia avanzada. Nadie le creyó. El gremio decidió que Ayar era demasiado peligroso para trabajar solo. Así que le asignaron un equipo. Y ese equipo fue todavía peor. Primero llegó Sumac, una maga lunar elegante, inteligente y sarcástica. Podía leer sueños, crear ilusiones y meterse en los recuerdos de las personas. Era la más preparada del grupo, y su castigo era trabajar con Ayar. Luego llegó Rumi, un guerrero de tierra enorme, noble y demasiado literal. Si le decían cubre la entrada, se paraba frente a la puerta y no dejaba pasar a nadie. Después apareció Yaku, un niño mago del agua, rápido, burlón y medio ladrón. Cuando lo acusaban, decía: no robé, solo moví el objeto a una ubicación más estratégica, mi bolsillo. Y finalmente llegó Kila, una sacerdotisa solar seria, disciplinada y poderosa, que miró al grupo como si el destino le hubiera hecho una broma pesada. Así nació el peor equipo del gremio del Pacha. Al principio, sus misiones eran ridículas. Una llama sagrada empezó a escupir profecías en la cara de la gente. Cada escupitajo revelaba una verdad incómoda. A Ayar le reveló que no quería ser héroe, sino que todos lo aplaudieran. Pero entre burlas, la llama mencionó un nombre prohibido: Wilka Rumi. Sumac dejó de sonreír. Después, un río mágico les cobró peaje. No quería monedas, quería recuerdos vergonzosos. El agua mostró a Ayar cayéndose, a Yaku robando pan, a Rumi peleando con una piedra y a Kila practicando frases dramáticas frente a un espejo. Todos quisieron desaparecer. Pero entonces el río cambió de tono y mostró algo más grave: pueblos enteros perdiendo sus memorias. Las misiones tontas escondían pistas. Los cuyes tenían marcas antiguas. La llama mencionó a Wilka. El río habló de recuerdos robados, y en templos abandonados aparecían sellos rotos. El grupo llegó a un templo lleno de trampas emocionales. Una puerta le mostró a Ayar su mayor miedo: que nadie lo tomara en serio. En la sala profunda encontraron un sello del Pacha roto. De allí despertó el Apu pequeño, un espíritu de montaña con cuerpo de piedra, musgo en la cabeza y cara de abuelo renegón. Desde ese momento, cada vez que Ayar usaba magia, el Apu aparecía para cobrar. A veces comida, a veces sueño, una vez una sandalia. La magia no es gratis, muchacho con cara de deuda, le decía. Luego llegaron a un pueblo donde nadie recordaba quién era. Las madres miraban a sus hijos como extraños. Los ancianos sostenían ofrendas sin saber por qué les dolía el corazón. Sumac entró en los sueños del pueblo y vio una sombra robando memorias. Era Wilka Rumi. Wilka había sido un gran guardián del mundo mágico, pero vio un futuro lleno de guerras, ríos secos, montañas heridas y humanos usando la magia para destruir. Entonces decidió que el problema no eran los monstruos, el problema era la libertad humana. Quería despertar a Amaru, la serpiente ancestral, y reiniciar la realidad bajo un orden perfecto, sin guerra, sin dolor, sin errores, pero también sin voluntad. El equipo siguió avanzando. Yaku descubrió que no era solo un niño, sino fragmento de un antiguo espíritu de río. Sumac aprendió a soltar el control del futuro. Rumi aceptó que hasta los protectores tienen miedo. Kila descubrió que Wilka le había borrado recuerdos para volverla obediente. Y Ayar, en el corazón de la montaña, entendió que no necesitaba ser famoso para importar. Finalmente llegaron al templo del último sello. Wilka los esperaba. Usó memorias robadas como armas y abrió el último sello creyendo que podía controlar a Amaru. Pero Amaru no obedecía a nadie.
La serpiente ancestral despertó, hecha de piedra, agua, raíz, sombra y memoria. Rechazó a Wilka y comenzó a devorar recuerdos, nombres, caminos y vínculos. Ayar quiso pelear. No pudo. Entonces el Apu reveló la verdad. Amaru no era un enemigo común, era la deuda acumulada del mundo. Todo lo que los hombres tomaron sin devolver, todo lo que rompieron sin reparar, todo lo que olvidaron por conveniencia, no podía ser destruido. Tenía que ser devuelto a su lugar, pero había que pagar. Sumak entregó sus visiones del futuro. Rumi entregó su invulnerabilidad. Quilla entregó parte de su fuego sagrado. Yaku entregó su forma humana estable y volvió al río. Y Ayar entregó su recuerdo más querido, la voz de su madre. Con ese pago, el sello se completó. Amaru dejó de devorar recuerdos y volvió lentamente a las profundidades. El mundo fue salvado, pero no arreglado. Cuando el equipo volvió al gremio del Pacha, todos los recibieron como héroes. Ayar intentó posar con dignidad. Entonces la recepcionista sacó las cuentas de los daños. Templos rotos, caminos destruidos, sellos quebrados, vasijas perdidas. Y cosas que probablemente ya estaban rotas, pero igual se las cobraron. Ayar gritó. Sumak se rió. Rumi preguntó si Descuento era un monstruo. Quilla miró al cielo, preguntándose por qué seguía con ellos. Yaku apareció desde una fuente para robarle una empanada a Ayar. Por un momento parecía que todo volvía a la normalidad. Hasta que llegó una nueva misión, investigar una pequeña grieta mágica en una montaña cercana. Ayar suspiró. Nada que diga pequeña grieta mágica termina bien. Entonces la montaña abrió un ojo. El Apu pequeño apareció sobre una roca y dijo, ya era hora, deudor. Ayar gritó, ¿todavía te debo? Y la aventura continuó, porque el mundo fue salvado. Pero el gremio del Pacha seguía funcionando mal. Los espíritus seguían cobrando deudas. La magia seguía despertando en lugares raros, y el peor equipo posible seguía siendo, por alguna razón inexplicable, la mejor esperanza del mundo.